Raíces y Fe, una herramienta de la primera Iglesia Bautista de Chihuahua para beneficio y edificación de la Iglesia y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Génesis 3 es uno de los capítulos más interesantes de la Biblia, porque todo pasa, todo cambia. ¿Qué tal? Te saluda José Velasco, miembro de la primera Iglesia Bautista. Génesis 3 es una porción de la Escritura que da para muchos capítulos, pero en estos minutos daremos un panorama general y para hacerlo más sencillo de explicar, lo dividiremos en 4 partes. Primero, la tentación. Segundo, el pecado y la caída del hombre. Tercero, la confrontación de Dios hacia el hombre. Y cuarto, la condenación del ser humano. Comencemos con la tentación. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Satanás trajo la tentación contra la mujer, debido a que ella no recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino a través de Adán. Tal vez Satanás, al observar a Adán, supo que no había hecho un efectivo trabajo de comunicación con Eva con respecto a lo que el Señor le había dicho a él. Este fracaso por parte de Adán hizo a Eva más vulnerable a la tentación. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si él consigue confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo o hacerla dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla estaba parcialmente ganada. La serpiente dijo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios, que en Génesis 2 del versículo 16 y 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y lo transformó en una negativa: Dios no te deja comer de todo el árbol. Y la mujer respondió a la serpiente. El primer error de Eva fue mantener una discusión con la serpiente. La ignorancia de Eva en lo que exactamente Dios dijo era realmente responsabilidad de Adán. Él hizo un mal trabajo al no familiarizar bien a su esposa con la palabra que Dios le dio. La serpiente dijo: en el día que comieras de él, vuestros ojos serán abiertos. La tentación de Satanás fue mucho más poderosa porque había verdad en ella. Es cierto que sus ojos serían abiertos y esto se cumplió, pero se abrieron a su propio pecado y rebelión. Van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. La seducción final es la más poderosa, porque fue como Satanás mismo cayó al querer ser igual a Dios. Eva trató de convertirse en un dios en su rebelión en contra de Dios. El objetivo de convertirse en Dios es el centro de tantas religiones no cristianas, incluyendo el mormonismo, la nueva era, los procesos de transformación, etc. Sin embargo, en nuestro deseo de ser dioses, nos convertimos en Satanás en lugar de ser como Jesús, que vino como un siervo. 2. El pecado de Adán y Eva y la caída de la raza humana. Así que cuando la mujer vio, Eva se rindió a la tentación exactamente de la manera en que Juan escribe en su primera carta en el capítulo 2. En primer lugar, se dio a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Después, se dio a los deseos de los ojos, agradable a la vista. Y luego, se dio a la vanagloria de la vida, deseable para alcanzar la sabiduría. Satanás podría tentar a Eva, pero ella no tenía que tomarlo. El tomarlo fue obra suya. Satanás no pudo meter la fruta en la garganta de Eva. Eva fue la única responsable. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en el agente de tentación de Adán. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como lo fue Eva. Adán pecó con sus ojos bien abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán, no Eva, quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y de la introducción de la muerte en lo creado por Dios. Eva fue engañada. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, los ojos de ambos se abrieron. Fue después del pecado de Adán que supieron de su estado pecaminoso. Los ojos de ambos se abrieron. La forma en que se veían cambió, pero también la forma en que veían a todo el mundo ahora era diferente. Después de la caída, todo parecía peor. Cosieron pues hojas de higuera. Su intento de cubrirse requirió de mucho ingenio, pero poca sabiduría. Se dice que las hojas de higuera tienen una textura punzante, rasposa. Todo intento de cubrir nuestra desnudez ante Dios es inútil. Luego oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día. Adán y Eva sabían que cuando escucharan al Señor venir, Él querría estar con ellos. Así fue como el Señor tenía comunión con Adán y Eva, de una manera muy natural, cercana e íntima. El hombre y su mujer se escondieron. Esto demuestra que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse
a sí mismos falló. Ellos no muestran con orgullo sus trajes de hojas de higuera, sino que sabían que su propia cubierta era totalmente insuficiente y estaban avergonzados delante de Dios. Dios preguntó, ¿dónde estás? Dios obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que un abismo se había hecho entre él y el hombre, un abismo sobre el que el mismo Dios tendría que construir un puente. Parte 3. Dios confronta a Adán y Eva con su pecado. Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado hizo que Adán sintiera miedo de la presencia de Dios y miedo de la voz de Dios. Desde Adán, los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su voz. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Lo pregunta porque así le permite a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación para arrepentirse en ese mismo momento, pero Adán no se confesó ni se arrepintió delante de Dios. A menudo no hay nada que puedas hacer en cuanto al pecado de ayer, aunque en algunos casos es posible que pueda haber restitución. Sin embargo, tú puedes hacer lo justo ante Dios ahora mismo, confesando tu pecado y arrepintiendo. ¿Has comido del árbol del que te mandé que no debías comer? Dios enfrenta el problema de Adán directamente. Esto no era principalmente un problema de miedo o de autoestima. Este era un problema del pecado de Adán, y el vestuario, el miedo o la comprensión de uno mismo no se puede tratar hasta que el problema del pecado sea tratado. Entonces el hombre dijo, ten en cuenta que en este punto Dios no se había ocupado de Eva. Adán, al ser la cabeza, él es el problema aquí. La mujer que me dices por compañera me dio de comer del árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir simplemente lo que dijo David: he pecado en contra del Señor. Al decir, la mujer que me diste como compañera, Adán culpa esencialmente a Dios del pecado, diciendo, tú me diste a esta mujer y ella es el problema. Adán no solo se conforma con culpar a Eva, sino que también tenía que culpar a Dios. Eva respondió, la serpiente me engañó y comí. Cuando es confrontada por Dios, Eva no necesariamente le echa la culpa a la serpiente. Cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió, eso era verdad, había sido engañada y ella comió. Me engañó. El único problema viene cuando no somos capaces de ver que ser engañados es el pecado en sí mismo. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Número 4. La maldición y sus consecuencias. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, maldita eres más que todos los animales. La primera parte de la maldición se dirige a los animales que Satanás utiliza para llevar a cabo la tentación. Dios le ordenó a la serpiente arrastrarse sobre el suelo en lugar de caminar sobre sus piernas como cualquier otro animal. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Además, hay una adversión natural entre la humanidad y la serpiente, sobre todo en la parte femenina. Sobre tu vientre te arrastrarás. Cualquier parte noble que tuviera la criatura conocida como serpiente antes de la caída y la maldición se había ido. Ahora la criatura que Satanás usó para tentar a Eva sería una criatura baja y humilde. Polvo comerás todos los días de tu vida. Este fue el caso de la serpiente como un animal, pero también es cierto en Satanás. Comer polvo transmite la idea de la derrota total. El juicio de Dios sobre Satanás es para que él sepa que está derrotado para siempre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás. Dios puso una animadversión natural entre Satanás y la humanidad. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto es, Dios profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer. La enemistad tiene la idea de la mala voluntad, el odio y un antagonismo mutuo. No hay duda de que esto es una profecía de la derrota final de Jesús a Satanás. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías, pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. Es como si Dios no pudiera esperar para anunciar su plan de salvación, para traer liberación a través del único conocido como la simiente de la mujer. El talón o el calcañar es la parte al alcance de la serpiente. Jesús, al tomar su humanidad, él mismo está cerca del dominio de Satanás, de modo que Satanás pudiera golpearlo. Ese talón herido es lo suficientemente doloroso. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Dios castigó a la mujer con el dolor multiplicado. Con dolor darás a luz los hijos. La primera maldición sobre las mujeres es muy amplia. Se tiene la idea de que las mujeres experimentan dolor en lo que respecta a sus hijos en general, no solo en el acto de dar luz. Dios ordenó que el dolor con el que las mujeres
traen hijos al mundo sea un ejemplo del dolor que experimentan de manera general en la vida. Tu deseo será para tu marido. Esto es cierto para las mujeres de una manera al que no es cierto para los hombres. La idea es contrastar el deseo de la mujer y la autoridad del marido sobre ella. Esto habla del desafío inherente al adoptar el papel de marido como jefe del hogar y la familia. Al hombre dijo: en cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no es solamente que Adán tomó el consejo de Eva, él eligió estar con Eva en vez de obedecer a Dios. Hay un sentido en el que la idolatría a Eva es un aspecto de la desobediencia de Adán contra Dios. Maldita será la tierra. A causa de Adán hay una maldición sobre toda la creación. Antes de la maldición sobre el hombre, la tierra solo producía lo bueno. Después de la maldición, todavía se produce lo bueno, pero las espinas y los cardos llegan más rápido y fácil que los buenos frutos. La maldición prometió espinas y cardos, y recordemos que Jesús fue coronado con espinas. De esta vívida manera, Jesús soportó la maldición por nosotros. Esta maldición de la tierra estaba sobre su cabeza y lo hirió, y él fue coronado con espinas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Adán trabajó antes de la maldición, pero todo fue alegría. Ahora el trabajo tiene un elemento de la maldición, que es que el dolor y el cansancio serán parte del trabajo, pues en polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia definitiva sobre el hombre prometió que habría un final de su esfuerzo y trabajo en la tierra, pero un final de muerte, no un final de liberación. La maldición de la muerte muestra que el resultado del pecado de Adán se extendía a toda la raza humana. Debido a Adán, el pecado entró en el mundo. La muerte llegó a toda la humanidad. La muerte reinó sobre el hombre y la creación. Todos los hombres fueron condenados. Todos los hombres fuimos constituidos pecadores. El Señor Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios quería que Adán y Eva estuvieran vestidos, no desnudos. Las túnicas de piel, para que Adán y Eva fueran revestidos, hubo que hacer un sacrificio. Un animal tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro. Estamos vestidos con una prenda de justicia que fue comprada con la vida de otro. Gracias por su atención. Hasta la próxima.